Gracias por todo tu amor, gracias por todas tus promesas. Gracias porque tú eres un Dios fiel que permanece por siempre, Padre. Ponemos la clase de esta noche en tus manos, que seas tú dirigiendo a Ivy, Señor, en todo momento, que todo lo que ella diga venga de ti, Padre Santo, y que esté a la luz de tu palabra, y que así como ella nos enseña a nosotros, nosotros también podamos enseñarle esa palabra a alguien que no te conoce. Gracias por todo, Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora y en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Necesitas compartir? No, no, hermana. Adelante, bienvenida. Ok. Muy buenas noches, hermanas, a todas, que Dios le bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí, ok, perfecto. Eh, Amén. para las que no me conocen, mi nombre es Ibis, conozco a varias hermanas aquí, a otras no la conozco. Eh, mi nombre es Ibis, vivo en Tennessee, soy hija de la hermana María Isabel, no sé cuántas la conozcan, ella sí se conecta más seguido acá, entonces esa es mi presentación corta. Eh, Vamos a estar estudiando el capítulo 8 de el libro de la carta a los hebreos. Entonces vamos a iniciar, hermanas, leyendo el capítulo que me corresponde. Y dice así, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno engañará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Así dice Hebreos capítulo 8. Entonces, para entender, bueno, un poco más sobre esto, sobre el pacto, el mediador entre Dios y nosotros los hombres, yo quiero comenzar diciendo, haciendo un pequeño recuento del principio. En el principio, cuando Dios creó al hombre, la idea era que estuviéramos con Él disfrutando y viviendo en su perfección. Era el plan de Dios para nosotros. Pero Dios había dejado instrucciones, la cual Adán y Eva desobedecieron.
Y esa desobediencia marcó a la humanidad, ¿verdad? Nos marcó a todos de una forma muy fuerte, que fue pues por el pecado. Y ahora hay una separación entre Dios y nosotros por causa del pecado. Vamos a leer rápidamente Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:12. Y dice así Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Este versículo nos señala de que por un solo hombre el pecado entró en el mundo, pero así como entró por un solo hombre, pasó a todos. Es importante que entendamos, ¿verdad? Que todos somos pecadores. Em, entonces, en el momento que nosotros, el pecado hace una separación entre nosotros y Dios, eh, viene lo que es el pacto. Dios, a través de la Biblia, nosotros podemos ver dos ocasiones donde Dios hizo pacto con la humanidad, ¿verdad? Em, Vamos a leer también Isaías 59. Vamos a buscar Isaías 59. Isaías 59, versículo 2, dice así. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿verdad? Entonces, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Y por esta razón ha sido necesario que Dios busque, haga pacto con nosotros para nosotros poder acercarnos a Él nuevamente. Nuestros pecados, como dice ahí, han hecho división. Eh, por causa del pecado, somos separados de nuestro Creador, del único que nos puede dar paz, vida, salvación. Por ende, la separación de nosotros con Dios también se puede decir que es como una tragedia, porque hemos sido separados de nuestro Creador, del que nos da vida. No sé si ustedes han fijado, han notado los bebés cuando están pequeñitos que apenas tienen días de nacido, cómo ellos pueden percibir cuando son alejados de su mamá, cuando la mamá se aleja o se aparta, cómo ellos desesperadamente lloran y están como, a lo mejor no entienden bien todo, pero entienden que han sido alejados de la persona que los trajo al mundo. Y yo creo que esa es la condición en que la que el ser humano se encuentra hoy en día. Nos encontramos en confusión, en oscuridad, porque hemos sido alejados de nuestro Creador. Y nosotras somos afortunadas de haber entendido eso, porque no todo el mundo lo entiende. Y como oraba la hermana al principio, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Compartir estas palabras con las personas de afuera para que ellos también puedan entender, puedan conocer y se puedan acercar a Dios. Entonces, en medio de todo esto, hermanas, de toda esta tragedia, ¿verdad? De que hemos sido separados de Dios por el pecado, de que necesitamos, ¿verdad? Un medio, una salvación. eh, es algo bueno porque dice, Dios por amor a nosotras buscó la forma en que nosotras pudiéramos regresar a Él, un medio por la cual nosotros pudiéramos reconciliarnos nuevamente con Él.
y ese mediador es Jesús, nuestro Salvador, que es lo que vamos a ver ahora en el libro de Hebreo. Uno de los propósitos principales que yo me imagino que ustedes ya vieron esto de la carta a los hebreos era primero que todo pues animar a los hermanos porque ellos estaban padeciendo mucha tribulación, persecución y todas esas cosas. Entonces, uno de los propósitos principales era para animarlos y el otro propósito principal era para establecer de que Jesús es mayor que eh, todo lo demás, los profetas, Moisés, sacerdotes, ángeles. Jesús está por encima de todos ellos. Entonces vamos a empezar con Hebreos 8:1 y dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La posición de este nuevo sacerdote perfecto y quien se entregó como sacrificio le ha validado para sentarse a la derecha del trono de Dios en lo eterno. Estar a la derecha del Padre significa haber sido apartado, ser la bendición que el Padre ha dado a la humanidad y tipifica la autoridad que le ha sido delegada. Cuando el Hijo se sienta, lo hace porque es digno. Nadie se sienta por sentarse, se sienta como tipología del poder y la autoridad que se le ha confiado. La diferencia, ¿verdad?, de los otros sacerdotes que ministraban en el Antiguo Testamento, ellos no hubiesen podido tener esta, este privilegio porque ellos eran seres humanos igual que los demás. Eh, ellos ofrecían sacrificio por los pecados del pueblo, pero también tenían que ofrecer sacrificios por ellos porque eran seres humanos. Entonces dice el 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora el tabernáculo y el santuario que sirvieron en la tierra de ejemplo o tipología de lo eterno vive y ha sido levantado en Cristo, quien fue designado por el Padre para hacerlo, ¿verdad? El 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote es quien presenta delante de Dios todas las ofrendas, o quien presentaba delante de Dios todas las ofrendas y sacrificio, pero como no es dueño de nada, necesita algo que ofrecer. En la tierra ellos ofrecían y presentaban las ofrendas y sacrificios del pueblo, mas Cristo se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia que hay entre un sacerdote de los que ministraban al pueblo de Israel y de Cristo siendo el sacerdote mayor, porque ellos ofrecían para ellos mismos, para el pueblo y para ellos, como dije anteriormente, mas sin embargo Cristo tuvo el poder de poder entregarse él mismo como sacrificio, como ofrenda. El 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Lo que existe en lo terrenal no puede trascender a lo eterno, tiene su tiempo y perece. Por ello, los sacerdotes en la antigüedad presentaban las ofrendas en conformidad con lo dispuestos por la ley. Cristo nos sirvió como sacerdote en la tierra. Su servicio sacerdotal ahora se cumple en lo eterno, en donde su ofrenda y sacrificio nos acercan al Padre. Los sacerdotes que ministraban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos
como eran seres humanos, pues obviamente morían y siempre había necesidad de nuevos sacerdotes. Pero con Cristo, su sacrificio y su sacerdocio viene a ser eterno, o sea, no es algo que se acaba, no es algo que termina. Entonces, dice, como dice ahí, Cristo nos sirvió como sacerdote en la tierra, no sirvió como sacerdote en la tierra, su servicio sacerdotal ahora se cumple en lo eterno, en donde su ofrenda y sacrificio nos acercan al Padre. El 5 dice, los cuales sirven a los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El sacerdocio levítico sirvió en un tabernáculo y santuario a imagen del tabernáculo celestial que le fue confiado a Moisés, lo que nos confirma que su sacerdocio también fue una copia y sombra de lo que habría de venir. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel y la forma en que ellos sirvieron, y todas las cosas que hacían, es un reflejo o como dice ahí, una sombra de todo lo que es nuestra vida, nuestra relación hoy en día con Dios, ¿verdad? Entonces, um, dice aquí en el capítulo 5 que los cuales se sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Sombra y figura como un tipo de las cosas que no son, o sea, no son terrenales, sino celestiales. Lo mismo, pero en forma celestial. El versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Desde lo eterno, Cristo ahora pertenece a un linaje sacerdotal perfeccionado en la obediencia y por un sacrificio mejorado, superior, cuyo nuevo pacto ahora está mediado por la sangre del Cordero inmolado desde la creación del mundo, y sus promesas ahora permanecen en lo eterno. El verso 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto tuviera la perfección del segundo, el sacrificio no hubiese sido necesario, pero como solo fue algo temporal, que habría de ser perfeccionado, entonces se hizo necesario un sacerdote y sacrificio diferente, uno que perdurara por lo eterno y que sirviera de medio para que todos pudieran llegar al Padre. Aun cuando la Biblia nos dice que el primero es mejor que, el segundo, perdón, es mejor que el primero. Siempre debemos mantener en mente que eso no significa que el primero no es, deja de ser importante o no sea importante. Sí lo es. Sigue teniendo la misma importancia porque en ese momento todo lo que se hacía, lo que se estaba haciendo, estaba dirigiéndose hacia la persona de Cristo, hacia el plan que Dios tenía para salvar a la humanidad. El 8 dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto, vamos a ver dónde quedamos. El 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La escritura son muestras vivas y eficaz de la verdad, de un nuevo pacto que fue establecido luego de la desobediencia para que ahora el pacto no permanezca por ley, sino que la ley trascendiera la letra y la escritura y permaneciera en la mente y corazón del que anhela a Dios. Ahora, en estos tiempos, hermanas, ¿verdad? Nosotros buscamos de Dios y somos salvas por lo que, cuando creemos, ¿cierto? Tenemos esa ley en nuestra conciencia, en nuestra mente de lo bueno, de lo malo, y nosotros tenemos que eh, obedecer a Dios, ¿verdad? Buscar a Dios, creer en su palabra y obedecer a su palabra para poder obtener salvación. Arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos ese privilegio tan grande hoy en día que ya no tenemos que ir donde un sacerdote o llevar un animal para que sea sacrificado, sino que nosotras mismas podemos venir al Padre por medio de una oración, por medio del bautismo, por medio de una oración, las que somos bautizadas, ¿verdad? Por medio de una oración, arrepentirnos de nuestros pecados, confesárselo a Dios y buscar ese perdón directamente con Él. Y esto lo podemos hacer, lo podemos lograr gracias a nuestro mediador, que es Jesucristo, que intercedió por nosotros. Entonces, a ver, un minuto, dime un minutito que se me... Ok, sigue diciendo. Verso 2, hermana, que vamos a ver. Dice, como un abogado que presenta su caso, el escritor de la carta a los hebreos, con gran conocimiento y revelación de las escrituras, presenta a Cristo el nuevo pacto, con argumentos escriturales poderosos para que el pueblo que escucha y lea pueda entender el propósito de Dios en medio de su pueblo. Y como el hombre necesita un libertador de su alma, este pacto es nuevo, fresco y además está dispuesto para trascender lo terrenal por lo eterno, declarando el antiguo pacto como obsoleto y listo para desaparecer. ¿Verdad, hermanas? El pacto que había antes, y sabemos que pues hay personas que lamentablemente um, aún se basan en cosas del antiguo pacto para acercarse a Dios o para creer que pueden ser salvos por eso, pero la Biblia nos enseña otra cosa diferente a través de las diferentes cartas de los apóstoles y en esta que estamos viendo en este momento precisamente, de que podemos ser salvas por medio de Jesucristo, que es el mediador de un mejor pacto que el primero, porque como vimos, los sacerdotes, pues ellos ofrecían sacrificios, pero también tenían que ofrecer sacrificios por ellos. Pero Jesús vino y él mismo se ofreció en sacrificio por nosotros, y un sacrificio perfecto que no tiene que ser renovado, que no se tiene que hacer todo el tiempo, sino que fue de una sola vez y para siempre, para que nosotros podamos tener salvación en él.
que podamos tener salvación y debemos confiar en esta palabra de Dios. Hermanas, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, el estudio de Hebreos capítulo 8, y espero, hermanas, que podamos pues podamos haber aprendido algo de esto. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias. Amén.